Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este video de investigación de operaciones. Vamos a revisar en esta ocasión un ejercicio muy sencillo, que generalmente en los libros de investigación de operaciones es la introducción a toda esta materia, consistente en la programación matemática y específicamente en la programación, lineal de dos variables. ¿Por qué hablamos de programación lineal de dos variables? Porque si ustedes se fijan dentro de lo que es la función objetivo y las restricciones del problema, solamente existen dos parámetros a considerar que son x1 y x2, tanto en la función objetivo como también en las restricciones del problema. Recuerden que cuando hablamos de función objetivo, nosotros podemos contar con dos tipos de objetivos. Uno es el de maximización, por lo tanto, nosotros tenemos que maximizar o hacer z lo más alto posible basado en la combinación de los valores que contenga x1 y x2. En el caso de minimización, nosotros necesitamos encontrar el menor valor de z dadas las combinaciones de x1 y x2. En este caso, para este ejemplo, la función objetivo se traduce en encontrar el mayor valor de z posible. Esto sujeto a ciertas restricciones, que en este caso son tres. Vamos a hacer este ejercicio muy sencillo para que se entienda claramente y en un próximo video vamos a ver otro ejercicio del método gráfico considerando una mayor cantidad de restricciones. Fíjense que la restricción que aparece acá es 2x1 más 2x2 menor o igual que 10. Quiere decir que, dadas las combinaciones de x1 y x2, a través de esta operación nosotros no podemos sobrepasar el valor de 10 como aparece acá en la restricción. Pero no solamente contamos con esta restricción, sino que también contamos con lo que se denominan restricciones de no negatividad. Esto quiere decir que tanto x1 y x2 no pueden tomar valores negativos. Lo mínimo que puede tomar esos valores son iguales a 0. De 0 hacia arriba. Entonces, vamos a solucionar o vamos a encontrar la solución para esta función objetivo sujeto a estas restricciones en base al método gráfico. Si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos graficado lo que es las restricciones del problema. Vamos a mover un poco esto para que se comprenda ahora cómo nosotros vemos la parte de las restricciones del problema que aparecen aquí. Primero, vamos a verificar qué sucede con la primera restricción que aparece en el problema, que es 2x1 más 2x2 menor o igual que 10. Esto tenemos que trabajarlo como si fuese una igualdad para poder graficar esa restricción. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros necesitamos conocer dos puntos. Recuerden que acá estamos hablando de una función de tipo lineal. Eso quiere decir que si nosotros conocemos dos puntos, nosotros perfectamente podemos graficar una línea recta. ¿Cuáles son esos dos puntos que nosotros podemos conocer? Primero, vemos el eje de las abscisas. Fíjense que el eje de las abscisas está dado por el parámetro x1. Eso quiere decir que en este caso x1 puede tomar cualquier valor, mientras que x2 se mantiene igual a 0. Eso implica entonces que si nosotros reemplazamos x2 como 0, aquí me va a quedar que esta expresión se va. Por lo tanto me va a quedar 2x1 como una igualdad igual a 10. Por lo tanto el valor de x1 es igual a 5. Esto quiere decir entonces que el primer punto de esta recta es 5,0, como aquí aparece colocado. ¿Cuál es el segundo punto? Hacemos el mismo proceso, pero ahora en vez de hacer x2 igual a 0, hacemos x1 igual a 0. Si x1 es igual a 0, este parámetro se va, y lo que nos queda es que x2 es igual a 10, por lo tanto x2 es igual a 5. Entonces ya tenemos el segundo punto que es 0,5. Por lo tanto, como ya conocemos estos dos puntos, podemos ahora trazar la línea recta. Ojo, que acá estamos trazando solamente línea recta, pero si trazamos la línea recta estamos estableciendo solamente la igualdad, que es una parte de lo que se cumple. Pero también tiene que cumplirse un área que me indique que cualquier combinación tiene que ser menor o igual a 10. ¿Cómo hacemos eso? Verificamos
con un punto que no forma parte de la recta como tal. ¿Y cuál es ese punto? El más fácil, que es el origen, 0,0. Es decir, que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0. Por lo tanto, si reemplazamos x1 y x2 por los valores de 0 y 0, esto me va a dar 0 y ya vemos claramente que 0 es menor o igual que 10. Por lo tanto, como este punto cumple, quiere decir que los puntos que cumplen con esta restricción son desde esta línea hacia abajo o hacia la izquierda. ¿Eso cómo se establece? A través de dos flechas. Estas flechas indican que la región en donde se cumple esta restricción son todos estos puntos. Pero no solamente los puntos que aparecen acá achurados, sino que si nosotros tomamos esta restricción, también estarían cumpliendo los puntos en donde el x1 es negativo, el x2 es negativo, o el x1 y el x2 sean negativos. Y eso, por concepto de programación lineal, no nos sirve. Por esa razón que nosotros necesitamos graficar dos rectas más. ¿Cuál es la primera? La recta horizontal, que me indica que x2 es mayor o igual a 0. Esa es la primera recta que nosotros graficamos en este caso. La segunda recta es esta de aquí. Esto implica que x1 sea mayor o igual a 0. Entonces, esta recta me indica que aquí yo estoy considerando todos los puntos de x1 que sean positivos. Para esta recta yo estoy indicando que tienen que cumplir todos los puntos positivos de x2, todos los valores positivos. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que intersectar estas tres restricciones. La primera, la segunda y la tercera. Si nosotros vemos cuáles son los puntos en común para estas tres rectas, nosotros nos tenemos como resultado toda esta región que está achurada. Nosotros ya aseguramos que esta región achurada cumple con las tres restricciones. Por ejemplo, si yo quiero tomar el punto 2,2, este punto está acá. Veamos si es que cumple. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. O sea, 4 más 4 es igual a 8, que es menor o igual a 10. Por lo tanto, ese punto cumple con esta restricción. Además, sabemos que si nosotros graficamos esto hasta abajo o lo proyectamos, vemos que x1 es igual a 2. Por lo tanto, x1 es mayor o igual que 0. Y a su vez, si nosotros proyectamos este punto aquí a este eje, vemos que x2 es igual a 2. Por lo tanto, es mayor o igual que 0. Entonces, viendo este punto, ya tenemos claro que toda esta región cumple con las tres restricciones. Todos estos puntos que nosotros vemos aquí son puntos factibles, es decir, cualquier punto que nosotros reemplacemos acá cumple la parte de las restricciones del problema. Entonces, toda esta área que está achurada, nosotros la denominamos como región de puntos factibles. Quiere decir que si yo reemplazo cualquier punto dentro de esta área achurada, se van a cumplir las tres restricciones a cabalidad que aparecen en el problema. Pero ojo, el que se cumplan todas las restricciones del problema, eso no significa que todos los puntos vayan a dar el máximo valor de z. Por lo tanto, un punto a considerar dentro de la programación lineal es que el punto que nosotros encontremos tiene, en primer lugar, y eso es condición sine qua non, tiene que ser factible. ¿Y qué quiere decir que sea factible? Que cumpla todas las restricciones del problema. Eso es lo primero. Pero a su vez, también nosotros debemos encontrar de todos los puntos factibles el que sea el óptimo. Y ese punto óptimo, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que nosotros vemos ahora a continuación,
a que se encuentre el máximo valor dentro de esos puntos factibles. Entonces, no cualquier punto factible me sirve, sino que para solucionar este problema me sirve el punto factible que a su vez me otorgue el mayor valor posible de z. Eso tiene que quedar sumamente claro. Para todos los problemas de programación lineal, ya sea método simplex o también por método gráfico, cuando nosotros veamos minimización o maximización, siempre tiene que el punto cumplir con dos tópicos. Primero, que sea factible, es decir, que cumpla las restricciones. Y segundo, que sea óptimo, es decir, que se cumpla con verificar el máximo valor de z o el mínimo valor de z, si es que estamos hablando de una función objetivo de minimización. Como en este caso estamos hablando de maximización, tenemos que encontrar de todos los puntos factibles el mayor valor para z. ¿Cómo vemos eso? Ahora es donde viene el punto que ustedes observan dentro de la gráfica que yo escribí como vértices. ¿Qué pasa aquí? Si yo hago intersección de rectas de restricciones, naturalmente que yo voy a obtener puntos que son comunes entre las rectas. Por ejemplo, si yo trazo 2x1 más 2x2 menor o igual a 10 y trazo x1 mayor o igual que 0, voy a tener un vértice. Y ese vértice claramente se observa que es 0,5. Si no queda claro cómo se obtiene, es cosa de hacer un sistema de ecuaciones. En este caso, vemos que x1, viendo el eje de las ordenadas, necesariamente tiene que ser 0. Y como es 0, x2 necesariamente tiene que ser 5, porque 2 por 5 tiene que ser igual a 10. Eso es el primer punto. El segundo punto que nosotros tenemos, por ejemplo, es este de acá, que aquí yo lo considero como punto 3. En este caso, ¿qué sucede? La recta 2x1 más 2x2 menor o igual a 10 se intersecta con x2 mayor o igual que 0. Entonces, existe un punto de intersección entre ellos. ¿Cuál es? 5,0. ¿Y eso por qué razón? Porque dentro del eje de las abscisas, x2 tiene que ser igual a 0. Y como x2 es igual a 0, entonces x1 tiene necesariamente que ser 5 para que así se cumpla la restricción 2 por 5 igual a 10. Tenemos ya dos puntos, tanto este como este de acá. Pero también nos falta un tercer punto. Y ese punto es el origen. Porque aquí se intersecta x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0. En el origen solamente es posible obtener el punto 0,0. Estos vértices me hacen tener la figura, si ustedes se fijan, de un triángulo isósceles. Y aparte, también con un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, también es un triángulo rectángulo y aparte es isósceles. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí? ¿Cómo yo obtengo el punto óptimo para z? Solamente reviso los vértices. ¿Qué significa esto? Que yo reemplazo cada combinación de puntos posibles, que en este caso son 3, y de estos 3 veo en cuál tengo el máximo valor de z. Veamos entonces, esto está desarrollado a continuación en esta parte de abajo. Fíjense lo siguiente. Tenemos primero, vamos a reemplazar el punto 1. Esto quiere decir que si yo asumo que el óptimo se encuentra en el punto 1, entonces yo estoy asumiendo que x e y valen 0 y 0. Entonces, si x e y valen 0 y 0, lo único que hago es reemplazar estos valores dentro de la función objetivo que nosotros vemos acá. Recuerden que la función objetivo es z igual a 3x1 más 4x2. Y recuerden que estamos maximizando la función. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Con el punto 1 solamente reemplazamos el x1 como 0 y el x2 como 0. Y eso es lo que se ve acá. Es decir, 3 por 0, que eso me da 0, por supuesto, más 4 por 0,
quita eso, también me da 0, por lo tanto 0 más 0 es igual a 0. Quiere decir que para el punto 0, 0, el z es igual a 0. Entonces ya tenemos una solución que no sabemos si es que es óptimo. Bueno, aquí aparece ya que es máximo, pero aquí vamos a ver el por qué. Segundo punto a analizar, el vértice 2. Y este vértice 2, recuerden que esto está dado por... Aquí está. Este es el vértice que nosotros tenemos ahora que analizar. Este de aquí. Y esto está analizado en esta parte. Es decir, el punto 2, aquí estamos asumiendo entonces que x, y es igual a 0,5. Quiere decir que x es igual a 0 e y es igual a 5. Perdón. Aquí voy a hacer un pequeño arreglo. Lo vamos a hacer de forma inmediata. Esto es x1 y esto es x2. x1, x2, x1 y x2. Y aquí x1 y x2. Veamos entonces, ahora sí, con el cambio, porque había escrito xy, pero para seguir la regla que aparece acá, tiene que ser x1 y x2, por lo tanto esto es x1 y esto es x2. Entonces, revisemos nuevamente, el punto 1 va a ser x1, x2, 0, 0, y el valor de z va a ser igual a 0. Para el caso del punto 2, que recuerden que era este de acá, donde x1 es 0 y x2 es 5, entonces tenemos lo siguiente. x1 0, x2 5, si nosotros reemplazamos nuevamente la función objetivo me da lo siguiente. 3 por 0, que es x1 es 0, y el x2 es 5, entonces vamos a tener 4 por 5. 4 por 5, 20. 0 más 20 es igual a 20. Por lo tanto, si ustedes observan, ya solamente teniendo el dato de el punto 2, el z resulta ser mayor que para la evaluación del punto 1. Porque ya tenemos, en vez de 0, ya tenemos 20. Pero nos falta todavía verificar si es que este es realmente el punto máximo, revisando el vértice 3. Ahora necesitamos revisar el punto 3, que es este vértice que nosotros tenemos acá, y que eso me da como datos 5 y 0, es decir que x1 es igual a 5, como nosotros vemos acá, y x2 es igual a 0. Si nosotros hacemos ahora este reemplazo, tenemos lo siguiente: 3 por 5 igual a 15, y 4 por 0 igual a 0. Por lo tanto, 15 más 0 es igual a 15. Entonces ya tenemos analizados los tres vértices, 1, 2 y 3. De todos estos, el valor mayor para z es cuando x1 es 0 y x2 es 5, porque z me da como valor 20. Por lo tanto, aquí es donde se produce el máximo valor para este problema. Entonces, cuando nosotros encontramos el máximo, aquí es donde se produce la solución óptima, que a su vez también es factible. Por lo tanto, la solución al problema es el siguiente. Solución óptima es igual que x1 y x2 asterisco es igual a 0,5. Y a su vez también tengo que indicar cuál es el valor que me da para z. Z asterisco igual a 20. Eso quiere decir que para el problema de programación lineal que aparece acá, maximizar z igual a 3x1 más 4x2 sujeto a estas restricciones, me da como resultado a través del análisis gráfico que el valor y la solución óptima y factible es x1, x2 igual a 0,5 con z es igual a 20. La intención fue solamente mostrar de forma muy didáctica cómo se resuelve un problema de programación lineal de dos variables a través del método gráfico. Espero que este video les haya servido y sigan pendientes, porque yo voy a seguir subiendo otros videos tanto de método gráfico y posteriormente resolución vía método simplex. Que estén muy bien.